Conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural, permite prepararnos para trabajar en el presente, proyectando un futuro mejor. En este ciclo de exposiciones, viajaremos por el pasado para conocer nuestras raíces. Conoceremos quiénes vivían en nuestra zona, mucho antes de que llegaran nuestros colonos. Y reviviremos la compañía de Jesús, navegando el río de los jesuitas. Seguiremos los pasos de los inmigrantes a nuestra ciudad y la influencia de los masones en su crecimiento y desarrollo. Entenderemos cómo funcionaba el falansterio de Durandot y su filosofía de socialismo utópico. Aprenderemos sobre arte funerario y los diferentes cementerios que existieron en la ciudad. Comprenderemos la importancia del pasado arquitectónico y su relación con el turismo, a la vez que recorreremos la arquitectura de nuestra ciudad, sus estilos, su disposición. Nos adentraremos en el protagonismo de los artesanos y el surgimiento de la fiesta nacional de la artesanía. Y apreciaremos nuestro patrimonio natural y la importancia de la preservación de nuestros humedales, la flora y la fauna nativa. Comencemos este viaje juntos y descubramos nuestra esencia. Memoria viva, patrimonio recuperado. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Enrique Peralta. Y a partir de hoy, los voy a acompañar en una serie de 10 capítulos donde vamos a revivir parte de la historia, conocer el patrimonio y la naturaleza de nuestra ciudad y de nuestra zona. Agradecido de haber sido convocado para sumarnos a esta serie de voluntades que vamos a hacer llegar a ustedes estas conferencias. Así que los invito a disfrutarlas y que lo pasen muy bien. Este primer capítulo de Memoria Viva, Patrimonio Recuperado, tendremos la palabra del ingeniero Elvio Guefray, quien nos contará cómo nuestra zona fue asiduamente visitada por los jesuitas entre el 1600 y mediados de 1700, navegando por el río Uruguay, o Río de los Pájaros, como también se lo llamaba en esa época, en sus viajes desde Yapeyú a Buenos Aires y viceversa. Elvio nos hará un recorrido por la zona de influencia de los jesuitas, reconociendo su relación con los guaraníes, cómo se organizaban socialmente, qué papel tenía la yerba mate en su actividad comercial y hasta los problemas que les causaban los rápidos de Salto Grande, en la zona donde hoy se encuentra la represa. Los invito a que juntos comencemos este viaje. Hace unos años atrás, hojeando un libro de una escritora uruguaya, me sorprendió que cómo llamaban al río Uruguay. Toda nuestra zona, siempre supimos que el río Uruguay podía responder a la palabra guaraní de los caracoles, o de los pájaros pintados. Pero nunca había pensado que hubo un momento muy largo en la historia en que nuestro río Uruguay se llamó el río de los jesuitas. Y eso, la verdad que me impactó muchísimo, porque yo siempre pensé que los jesuitas habían estado exclusivamente en la zona norte de nuestro país, ¿no? En lo que es Corrientes, Misiones. Y nunca creí que habían tenido, como la tuvieron, una tremenda influencia en esta zona, ¿no? Y eso me marcó otra cosa más,
que hoy tiene un impacto tremendamente actual. Es que el río Uruguay unía y no separaba. El río Uruguay en esa época, para centrarnos, estamos hablando de los años 1600, 1630, era un río interior. Y era un río interior que pertenecía a una cosa que después fue llamada el Imperio Jesuítico. La Compañía de Jesús, como se llama exactamente esta orden religiosa, católica y militar, tuvo acción también en nuestra zona. Vino desde el Perú hasta la zona de Asunción y lo que es hoy Paraguay. Allí se fundó la provincia jesuítica del Paraguay, que después fue subdividiéndose en provincias más chicas. Básicamente, la provincia jesuítica de Paraguay original abarcaba todo lo que es hoy Paraguay, gran parte de Bolivia, lo que es Río Grande do Sul, Uruguay, toda la Mesopotamia, digamos, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y gran parte de Santa Fe y Córdoba. Todo esto constituía una enorme cantidad de tierra, ¿no es cierto?, que estaba bajo la jurisdicción de esta orden. Después, unos años más adelante, cuando ya se organizaron, cuando ya fundaron con sede de Yapeyú un montón de ciudades, esta orden fue subdividiendo este enorme territorio y aparecieron lo que llamaron las provincias jesuíticas. Y ahí, particularmente la que nos interesa, ¿no es cierto?, hubo varias: la provincia del Paraguay, la provincia de Tape, la provincia de Guairá, y particularmente, como les decía, la que nos interesa, que es la provincia del Uruguay. Y ahí viene un dato muy interesante. Lo que llamamos hoy provincia jesuítica del Uruguay, que aparece en mapas de 1650, de los padres jesuitas Techo, de los padres Ovalle, que hoy forman parte de una colección que se llama Furlón, que está en Buenos Aires. En esta particular división de la tierra que hicieron ellos, la provincia jesuítica del Uruguay abarcaba lo que es hoy actualmente la República Oriental del Uruguay, parte de Río Grande do Sul, gran parte, y con lo que respecta a nosotros, a Entre Ríos en particular, la frontera de esta provincia estaba dada no por el río Uruguay, estaba dada justamente por una línea imaginaria, más o menos unos entre 5 y 10 kilómetros desde el río Uruguay hacia el interior de Entre Ríos, o sea, prácticamente recorriendo más o menos lo que es hoy el trazado de la Ruta Nacional 14. Esa era la frontera. Quiere decir que el río Uruguay, como les dije antes, era un río interior. Y toda esa zona, toda esa franja costera del río, en las cuales está ubicada hoy nuestra ciudad de Colón, San José, Villa Elisa, Concordia, más al sur Gualeguaychú, pertenecía justamente a la provincia jesuítica del Uruguay. Esto es muy importante marcarlo porque estábamos en territorio jesuita, particularmente dentro de la gran provincia del Paraguay y después en lo que fue la provincia jesuítica del Uruguay. Estas consideraciones y descripciones le dan sentido a nuestra participación en esta enorme administración de los padres jesuitas. Para tener dimensión de la influencia jesuítica, teniendo en cuenta estos 150.000 habitantes distribuidos entre las ciudades del Imperio Jesuita, podemos comparar con ciudades como Buenos Aires, que en esa época contaba con poco más de 10.000 habitantes, o Santa Fe, con alrededor de 2.000 almas. Entonces, la cantidad de habitantes que tenían los jesuitas ahí en el norte
eran de una importancia geopolítica tremenda, y no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto militar, porque lo primero que entendieron los jesuitas era que estaban rodeados de problemas. Por el sur tenían los indígenas que no habían podido dominar, que eran los charrúas, y por el norte y oeste un enemigo mucho más difícil, que eran los portugueses. Entonces, para organizarse y para defenderse, ellos establecieron sus ciudades como verdaderos fuertes, como cuarteles, con vallas, ¿no es cierto?, con canalizaciones para defenderse. Y lo otro que se organizó en ese momento fueron las milicias. Las milicias, que estaban a cargo de los padres jesuitas, tuvieron una dimensión muy, muy grande. Para dar un ejemplo, el padre Luis Hernot, que fue quien fundó Santo Tomé, llegó a tener a su cargo 35.000 jesuitas armados, perdón, 35.000 indígenas armados. Comparando este ejército de 35.000 indígenas con otros de la época o incluso de más adelante en la historia, debemos tener en cuenta que ejércitos como el de Urquiza en la batalla de Caseros, unos 200 años después, contaron con 25.000 hombres. Esto evidencia el poderío militar que poseían los jesuitas. Entonces, los jesuitas movilizaban enormes cantidades de recursos en el sentido de lo humano, además enormes recursos económicos. Básicamente empezó el tema con la yerba mate, después con plantaciones que hicieron en el lugar, y fundamentalmente con comercio con los lugares donde ya estaban asentados. Y ahí es donde viene la parte nuestra, la historia nuestra, ¿no? Los jesuitas tenían dos direcciones básicas de comercio, una hacia Asunción, y a través de Asunción hacia el Alto Perú y lo que sería Lima, ¿no es cierto?, el Perú, hacia arriba el Cusco, y hacia abajo desde Yapeyú a Buenos Aires. Y obviamente la vía de comunicación más sencilla que había era el río Uruguay. Ahora, el río Uruguay presentaba una ventaja extraordinaria en el sentido de que era prácticamente una vía directa a Buenos Aires, pero tenía una limitación que era que estaba cortado a la altura de Concordia por rápidos. Estos rápidos, que es lo que hoy constituyen el lugar donde está la represa de Salto Grande, eran unos pequeños saltos, no muy altos, pero muy abundantes y muy peligrosos. Entonces, los jesuitas, que necesitaban traer mercaderías hacia Buenos Aires, necesitaban pasar esos rápidos con las balsas que venían. Y bueno, ¿y cómo lo resolvieron? No debemos olvidar que la Compañía de Jesús era una orden militar, además de religiosa, en donde al cardenal, que era quien mandaba, lo llamaban general. Y el lenguaje nunca es inocente en estas cosas, ¿no? Cuando decimos orden, quiere decir que eran ordenados. Y cuando decimos que tenían como jefe un general, era que era un general, un militar. Entonces esta gente actuaba como si fueran militares, aunque en la práctica eran sacerdotes. Eran sacerdotes, pero actuaban con una lógica militar. Entonces, cuando se encontraron con los rápidos, lo que hicieron fue establecer ahí en la costa argentina y también en la costa uruguaya un grupo de familias guaraníes, alrededor de 30 familias, que lo que hacían esas familias era, cuando llegaban las barcas jesuitas, las barcazas básicamente eran balsas construidas con troncos,
llegaban ahí, las desarmaban y las arrastraban río abajo hasta pasar Salto Chico, que vendría a ser más o menos a la altura de donde estaba el Concordia, básicamente, más exactamente cerca del Parque de San Carlos, y las volvían a armar y de ahí seguían viaje para Buenos Aires. Estas barcas estaban realizadas con troncos de especies autóctonas que tuvieran una madera liviana, como el timbó o más conocido como oreja de negro. Unían los troncos y sobre ellos construían una choza con cañas tacuara y paja, a la que vemos en imágenes. Estas chozas servían para salvaguardar la mercadería que se podía degradar y también para resguardo del cura, que generalmente viajaba en estas expediciones. ¿A dónde iban? Iban a Buenos Aires. Pero eso, los jesuitas no querían que los indígenas se contacten directamente con los españoles que vivían en Buenos Aires por una cuestión primero de celos, de bien entendidos, para que los españoles no se aprovechen de los indígenas y no los usen para beneficio propio, para tentarlo, por ejemplo, para construir, que eran una mano de obra muy, muy capaz. Entonces, para que no tuvieran contacto con los españoles, los jesuitas a estos indígenas los hacían bajar, no directamente en Buenos Aires, lo que sería hoy Puerto Madero, sino los hacían bajar en San Isidro, un arroyo llamado Las Conchas. Ahí bajaban y de ahí los jesuitas trasladaban la mercadería hasta el centro, hasta lo que es la capital, y iban ellos tenían ya organizado su colegio ahí, ¿no? De ahí después vamos a ver en detalle qué es lo que llevaban, y vamos a hacer una digresión con el tema de la yerba mate. ¿Qué es lo que llevaban básicamente? ¿Qué es lo que traían desde el norte hacia Buenos Aires? Bueno, la primera cuestión que traían era yerba mate, ¿no? ¿Y por qué yerba mate? Porque, bueno, se había instalado en los recién llegados la misma costumbre que tenían los indios hace años, que es la de tomar esta infusión con agua caliente, hacer un té, ¿no es cierto? Y eso le había gustado mucho. La yerba mate llegó a ser el principal producto en el comercio de los jesuitas. Hay registros en moneda de oro de ese momento y las cifras extraordinarias dan cuenta de la importancia de la comercialización y el volumen que manejaban de este producto. Para el consumo de la yerba mate, los indígenas realizaban un proceso similar al que hoy está industrializado. Primero, llevaban a cabo un flameo de las hojas directamente a las llamas, conocido como sapecado. Luego, las dejaban en reposo por un largo tiempo en habitaciones de piedra. Después de ese tiempo, la molían en una especie de morteros y tamizaban para liberarla del polvo sobrante. A partir de que los jesuitas se habituaran a consumirla, la infusión que preparaban comenzó a conocerse como el té de los jesuitas. Esto sucedió hasta que los jesuitas develaron el secreto de la misteriosa germinación de las semillas de yerba. Descubrieron que solamente germinaban aquellas que pasaban por el sistema digestivo de los tucanes, que eran numerosos en la zona del Uruguay, al igual que en el norte. Y esto fue lo que le permitió a los jesuitas plantar enormes cantidades de yerba mate en Paraguay, que después vamos a ver esto cómo se engancha con Bonpland y con Ramírez
toda la problemática que dio lugar. Pero volviendo atrás, a donde estábamos, el principal objeto de comercio de los jesuitas era la yerba mate. Por supuesto traían otras cosas, traían cosas elaboradas por los indios, y las canjeaban en Buenos Aires básicamente ¿por qué? Por azúcar, por sal, ¿no es cierto? Y volvían y tal vez seguramente alguna tela o alguna otra cosa que necesitaban, y volvían para Yapeyú. Estas barcazas no tenían vela, no se movían con el viento. Los indígenas usaban cañas largas que clavaban en el lecho del río para impulsarse. También usaban sogas realizadas con vegetales para atarlas a árboles de los bordes del río y tirar de las mismas. Estamos hablando desde Buenos Aires hasta ahí, por lo menos de 600 kilómetros, a una velocidad diaria de 20-30 kilómetros. Imagínense que eran varios días de viaje. Entonces, además era una cantidad interesante de gente que venía, porque era cuestión también de preservar la seguridad del viaje. Y eso empezó a dar lugar entonces a la necesidad de tener a lo largo de todo ese camino, de toda esa vuelta, digamos, desde Yapeyú, se ubican al sur de Corrientes, hasta Buenos Aires, de tener lugares donde abastecerse de insumos para la travesía. Básicamente, ¿qué necesitaban? En primer lugar, carne, ¿no? Y en segundo lugar, se aprovechaba la matanza de las vacas para provisión de carne para los cueros. Y con esos cueros se hacían de todo tipo de talabartería en las misiones. La historia cuenta que Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias y nacido en Asunción, en sus recorridos por el Uruguay, vio propicias las tierras de la región para la cría de ganado. Por lo que, efectivamente, comenzó a poblar de ganado traído desde Asunción grandes extensiones de tierras de la costa de Entre Ríos y gran parte del Uruguay, tierras que le había cedido el rey Felipe de España. Y esas vacas en principio estaban con gente que las cuidaba, pero después, en alguno de tantas cruces que tuvieron con los charrúas, se quedaron nadie sin cuidar, esas vacas quedaron libres y se desparramaron por toda esa zona de una forma extraordinaria, al punto que alrededor de 1700, 1750 había millones de cabezas de ganado en toda esta región. Y estaban distribuidos básicamente en dos, del lado entrerriano, digamos, por toda la provincia, que en general estaba bajo dominio charrúa, y del lado Uruguay, más hacia la costa del mar, lo que se llamaba la vaquería del mar, donde había también otras tribus. Entonces los jesuitas, volviendo a la historia original, necesitaban abastecerse de carne. Ahora bien, este abastecimiento al principio, que era aleatorio, ¿no es cierto? Ellos paraban, veían una vaca, la carneaban, la llevaban, se vio, como fue tan frecuente y empezó a ser tan regular este servicio entre Yapeyú y Buenos Aires, se empezó a necesitar organizar esto, ¿no? Y la organización se dio de varias maneras. La primera fue el establecimiento en la zona sur de Gualeguaychú de un lugar, ¿no es cierto?, donde se pueda matar las vacas, procesar el cuero y entregarle a los jesuitas cuero y a su vez también cañas de bambú, que era una de las cosas. Esta organización tomó forma de un pequeño pueblo, ¿no? Y ahí aparece lo que se llama Santo Domingo de Soriano.
Santo Domingo de Soriano se funda como control estratégico de esta zona en la entrada al río Uruguay hacia el norte y para abastecer a los jesuitas de los elementos que necesitaban. Estaba ubicada aproximadamente a unos 40 kilómetros al sur de lo que es hoy Gualeguaychú, a orillas de un riacho llamado Yaguarí Miní, que significa jaguar chico. Bueno, esta localidad aparece a partir de 1650 en todos los planos que ustedes puedan y mapas que ustedes puedan conseguir de acá de la zona. Increíblemente, la historia de Santo Domingo se perdió y no solo se perdió, sino que fue de alguna manera cambiada. Los hermanos uruguayos hoy tienen a Santo Domingo de Soriano, que ellos llaman Villa Soriano, establecida sobre el río Negro, más o menos a unos 20 y pico kilómetros de la desembocadura, tierra adentro de Uruguay. Y según ellos dicen que ahí fue la primera ubicación que tuvo y la primera ciudad de Uruguay. Y la sitúan en 1624. Entonces acá entramos en una discusión bastante estéril, pero que es importante aclarar, que es que esto no es cierto. Santo Domingo de Soriano se funda en territorio entrerriano, eso está absolutamente claro. He podido encontrar más de 50 mapas de distintos lugares del mundo de esa época, donde lo muestran en territorio entrerriano, y ahí estuvo aproximadamente 80 años. Entre 1620, más probable 1640, hasta 1706, 1705, en esas fechas. Y de ahí Santo Domingo se traslada a la isla del Vizcaíno. ¿Por qué se traslada a la isla del Vizcaíno? Bueno, por la enorme presión de los indios charrúas. Ya los indios no eran inmanejables, atacan varias veces la ciudad, en una la destruyen casi completamente. La ciudad estaba integrada principalmente por chanaes y timbúes, que eran enemigos declarados de los charrúas, y se funda, entonces se pasan al frente al Vizcaíno. Ahí en la isla de Vizcaíno está la ciudad, se vuelve a fundar esta ciudad o reserva, como les quieran llamar a ustedes, de indígena, y ahí está aproximadamente 10 años. En esos 10 años sufren lo que padecemos casi todos, que conocemos mucho el río Uruguay, que son las conocidas crecientes del río. Entonces eso lo desanima muchísimo, y a partir de 1711 a 1716 resuelven el traslado a lo que es hoy justamente donde está Villa Soriano, en el Uruguay. Así que fíjese el derrotero que tuvo este pueblo, ¿no? Que fue fundado en Entre Ríos y terminó siendo uruguayo. ¿Cómo era la relación de los jesuitas con los charrúas? Bueno, ¿por qué a los guaraníes lo habían podido de alguna manera tenerlos bajo su mando y a los charrúas no? Hay una concepción ideológica y filosófica de los charrúas que los hacen totalmente diferentes a los guaraníes. Estos últimos tenían en su cosmovisión del mundo la idea de que existía un paraíso. Pero, a diferencia del cristianismo, los guaraníes creían que a este paraíso se podía llegar en vida. Ellos creían que si uno se portaba bien, si cumplía con ciertos preceptos, se tenía posibilidad de acceder a la tierra sin mal, como ellos la llamaban. Con los charrúas pasó algo diferente. Los charrúas
primero no tenían ninguna de estas cosmovisiones, venían de una rama totalmente diferente y eran personas a los que le importaba nada si se portaban bien o mal. No tenían el más mínimo problema moral con esta cuestión. Entonces los tipos eran felices, andaban a caballo, su vida era pastoril, su única preocupación era cómo pasar el día. Sí, eso era una preocupación, pero tampoco la tenía ansiedad porque era muy, muy abundante en ese momento la pesca, la caza. Tal vez su único miedo sería que no enfrentarse con algún jaguar o algún de los pumas que había tanto en esta zona, que está relatado muchísimo la cantidad de pumas y jaguares que había. Entonces, frente a ese problema, los guaraníes no lo pudieron manejar a los charrúas y optaron por una solución absolutamente pragmática, que es negociar con ellos. ¿Y qué negociaron los jesuitas con los charrúas? Bueno, que los charrúas, a los cuales ya habían adquirido la costumbre de andar a caballo, ese caballo había venido con los europeos, y eran excelentes jinetes, le hicieran el trabajo de pastoreo de todas esas vacas que andaban sueltas. Y les pagaban. Es más, existen constancias de recibos otorgados por los padres jesuitas a los charrúas. Así que fíjense cómo estamos hablando de que había todo un tipo de manejo socioeconómico, y no eran los aborígenes como creíamos nosotros, unos tontos o unos salvajes. Eran gente pensante, tal vez con una cultura diferente de los europeos, pero absolutamente arraigado, cuidadoso de su tierra, con costumbres absolutamente venidas de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, además aparece otra figura interesante en su cosmovisión, que es, sin ser un dios ni un profeta, ellos le llamaban Paisumé. Este Paisumé, cuando uno va desgranando un poquito en la etimología, está formado por dos palabras. Pai, que significa padre, pero que también tiene una acepción de curandero, ¿no? Y Sumé, que significa Tomás. Y acá viene realmente una cuestión compleja, ¿no? Padre Tomás. ¿Quién sería este padre Tomás? ¿Quién podría haber sido, mejor dicho, ¿no? En la cultura guaraní hay una historia que dice que este Paisumé vino acá hacía en ese momento tal vez unos 600, 700 años atrás, y que era una persona de tez blanca, y que les había advertido que la próxima vez que ellos vieran gente de tez blanca, estos iban a ser barbudos, iban a venir en barcos y se iban a apropiar de todos ellos, fundamentalmente en la búsqueda de oro, ¿no? Cosa que, fíjense ustedes, exactamente ocurrió. Si nos situamos en la época donde cronológicamente debería haber actuado este Paisumé o padre Tomás, nos encontramos que estaríamos en el año 0 aproximadamente, ¿no? De los 2000 y pico de años que llevamos ahora contados del nacimiento de Cristo. La pregunta es, ¿por qué Tomás? Fíjense ustedes que cuando uno mira un poquito la composición, digamos, de la gente que rodeó a Jesús durante toda su vida en Jerusalén, uno de los que aparece ahí es Tomás, ¿no? Y era mellizo de otro Tomás, de otro de los discípulos de Jesús, y para diferenciarlo le decían Tomás el mellizo. Y esa misma acepción aparece acá en Paraguay, donde circula esa versión que Tomás, apodado el mellizo,
estuvo acá. Incluso han aparecido estelas. Ustedes saben lo que son las estelas, son piedras que están grabadas, en este caso en latín, en griego, donde dice acá estuvo Tomás el Mellizo. Bueno, una cosa, por supuesto, para discutirla, pero lo que no se puede discutir es que esto tuvo una impronta tremenda, porque los guaraníes, con estos antecedentes, creían en que era necesario portarse bien, que la moralidad tenía un efecto directo en cómo nos iba en la vida. Y eso fue un poco lo que le dio a los jesuitas la llave para entrar al mundo guaraní, ¿no? Y para manejarlos. Ellos sabiendo eso, los asimilaron perfectamente a lo que es nuestra cosmovisión cristiana. La zona desde les diría, desde el Parque Nacional Palmar hasta Colón acá, incluso un poco más abajo, hasta Concepción Uruguay, había esta presencia de hidróxido de calcio, ¿no es cierto? Cal que se podía transformar en cal viva. De esta manera, los jesuitas comienzan a organizar este tráfico desde Yapeyú a Buenos Aires, de dos maneras. Por un lado, de forma más regular, y por otro, dejando de lado las balsas para pasar a barcos más grandes, realizando traspasos de un barco a otro para sortear los rápidos de la zona de Salto Grande. De esta forma, podemos imaginarnos pasando por nuestra zona barcos jesuitas tanto hacia el sur como hacia el norte. Esto dio origen a una industria y la posterior aparición de las caleras, como la calera de Barquín, en el Palmar, y la más conocida en Colón y la zona, la calera Espiro. Esta cal era llevada hacia el norte, donde se usaba para unir las piedras de las construcciones de las misiones jesuíticas, y hacia el sur, a Buenos Aires, para la construcción de casas y otras edificaciones. Y el otro uso que se le empezó a dar la cal era para curtir los cueros. Y ahí se funda Paysandú, que viene de la palabra Paisumé, que les dije hoy que significa Padre Tomás, como un centro de curtido de cueros. Esto aparece alrededor de 1750, 1760, ya aparece Paysandú como centro, digamos, de donde se trabajaban los cueros. La otra cuestión que se empieza a desarrollar son dos vías paralelas, pero ya no por el río, sino en forma terrestre, ¿no? Se empieza a ver una ruta que en principio se llamó Ruta al Salto, porque venía desde Yapeyú hasta Salto Grande, desde el lado de Entre Ríos, ¿no? Y eso dio origen a esa ruta, a lo que se llamaron después estancias jesuíticas. Del lado de Entre Ríos era la estancia Mandisoví, que venía hasta Arroyo Grande, lo que es hoy Entre Ríos, acá cerca de Guajay, ¿no es cierto?, desde Yapeyú. Y del lado uruguayo dio origen también a otra estancia enorme que llegaba hasta el Río Negro. Y en esa estancia lo que los jesuitas hacían era criar vacas, pastorear vacas, ¿sí? Ahora, para recorrer esas estancias se empezó a armar un camino que, como les dije al principio, llegaba de Yapeyú hasta el Salto, y después desde el Salto hasta lo que sería hoy Concepción de Uruguay, que en esa época obviamente no existía, y a través de ese, que era un camino de carretas. Ese camino, la idea era justamente llegar hasta Villa Soriano, allá hasta Santo Domingo de Soriano, y en ese camino, para salvaguardar la seguridad de los transeúntes, digamos, de la gente que lo hacía, se estableció un sistema de postas. Y esas postas se hacían cada 25 kilómetros. Cada 25 kilómetros había un lugar, ¿no es cierto?, que era una posta, donde había una construcción generalmente de piedra, un árbol, que justamente es el árbol que hoy llamamos, que les decía hoy, que se llama aquí
en forma vulgar oreja de negro, ¿no? Y ahí se le daba, había una familia guaraní que le tenía instrucciones de darle alojamiento a todo el que pasaba. La gente podía parar, refrescar los caballos, tomar agua, obviamente, comida, y tenían un oratorio. Y ese sistema de postas, en ese tema tuvimos dos acá. Uno en la zona de Perucho, en el cruce de Perucho, por decirlos más cerca nada más, uno en la zona de Perucho, que sería hoy un lugar que se llama Estancia Naparra, y por eso ese nombre dio lugar a que San José se conociera en la zona como Naparra, o aparece en mapas, por ejemplo, del padre Joseph, aparece como Nepara, con un error, ¿no? Pero bueno, eso estaría ahí en la zona que es hoy el Brillante. Y después había más al norte otras postas, por ejemplo, lo que después se conoció como Mármol, una estancia de mármol, de las cuales tuvimos la suerte con el arquitecto Noé Carrera de poder ubicarla y encontrar los restos. El 27 de febrero de 1767, Carlos III firma un decreto por el que despoja de sus bienes a la Compañía de Jesús. Gobernaba Buenos Aires Francisco de Paula Bucarelli, a quien se le encomienda su cumplimiento. Debía expulsar los jesuitas de estos territorios. Pero lo más terrible que pasa fue el abandono que queda de todas estas tierras y de toda esa gente que dependía de los jesuitas, ¿no? Y ese abandono cala muy profundo en los guaraníes. Ellos lo sienten terriblemente con una pérdida, lloran y se lamentan durante meses la pérdida de estos padres, ¿no? Y empieza una migración de todos estos guaraníes del norte hacia el sur. Y esa migración, primero desordenada, después un poco más ordenada, es lo que da origen a todas estas ciudades que tenemos hoy. Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, que fueron simplemente organizadas por don Tomás de Rocamora, pero nada que ver con que él fue el que las fundó. Él las organizó. Las ciudades, los indígenas estaban sueltos, andaban por las estancias, eran gente, y no aparecen en los censos de estas ciudades justamente porque no eran considerados ciudadanos. Y fíjense, es un poco una gran deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios de haberlos marginado incluso en los papeles. El grueso de la fuerza militar de Artigas estaba formada por indios provenientes de las misiones, y en menor grado por charrúas y negros, negros libertos. Entonces ahí empezamos a hilvanar un hilo que viene desde las misiones y termina en esta zona, porque esa gente, esos guaraníes que pelearon con Artigas, que hicieron casi toda el sitio Montevideo, todas las peleas que tuvo Artigas en el Uruguay contra los portugueses, y después la guerra fratricida que tuvimos entre Pancho Ramírez y Artigas. De los dos lados había guaraníes, y esos guaraníes son los que le proveyeron como les decía a ustedes, del poderío militar a estos hombres. Fíjense hasta dónde viene entonces esta cuestión, ¿no? La importancia de estos guaraníes de la mano de los jesuitas.
sorprende cómo llega Artigas a tener tanta relación directa con los jesuitas. Fue en parte obra de la providencia, un grupo de investigadores españoles al mando de un conocido militar y expedicionario español, Félix de Azara, trae 30 personas para como misión oficial establecer los límites con Portugal, pero como misión no declarada, tratar de encontrar si los jesuitas tenían oro no declarado que podía servirse a la corona española para salir de la difícil situación económica que estaba atravesando debido a la invasión de Francia. Esa misión de Félix de Azara, donde había casi 30 geógrafos, naturistas, biólogos, también en ese grupo venía otra persona que tenía una impronta tremenda en toda nuestra historia, que se llamó Diego de Alvear. Félix de Azara, Diego de Alvear y José Caravaggio Artigas se encuentran en el norte del Uruguay, fundan una ciudad que se llama Batoví, hoy sería cerca de Porto Alegre, y a partir de ahí Artigas comienza a tomar conocimiento de todo lo que era la cuestión jesuita. Y no solo lo toma conocimiento en forma directa, sino que además incorpora dentro de su grupo familiar a un indígena, ¿no es cierto?, que conoce, que venía ya saliendo de esa zona, que es el comandante Andresito, que fuera después gobernador de Misiones durante la tutela de Artigas, el Protectorado de Pueblos Libres. Cuando se van los jesuitas, viene el caos. Casi 5 millones de hectáreas quedan sin dueño. Miles, y le diría hasta millones de cabezas de ganado quedan sin dueños. Eso queda administrado por lo que el gobierno español trató de armar, que se llamó Junta de Temporalidades. Esa Junta de Temporalidades fue un verdadero cueva de corrupción y de inacción. No hicieron absolutamente nada. Y al cabo de 30 años toda la obra jesuítica se destruyó. Entonces, viendo esto, Artigas, sobre la base de este imperio jesuítico que hablamos antes, organiza esto, es lo que él dio en llamar el Protectorado de los Pueblos Libres. Y ese Protectorado de los Pueblos Libres, fíjese que de vuelta el lenguaje no es inocente. Se llama Pueblos Libres porque él establece que todas las provincias que formaban ese protectorado, en ese caso Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, parte de Santa Fe y Córdoba, fueran estados independientes. ¿De quién? Absolutamente del virreinato y particularmente de Buenos Aires. Independientes. Independiente quiere decir estados absolutamente soberanos. Un país tomado de la base de la Confederación de Estados Unidos. La palabra liga en esa época significaba confederación, muy distinta de la palabra federación, que tiene connotaciones simplemente de provincias unidas a un país. No, esto se llama estados, países unidos con un fin común. Y aparece otra palabra que es la que se llama protector. ¿Y por qué protector? Justamente porque había la necesidad de proteger a toda esa gente. ¿Y protegerla de quién? De los portugueses, de los realistas y también de las ambiciones de Buenos Aires. Y ese es el papel que ocupó Artigas. Y lamentablemente todo eso se destruyó simplemente por una pelea fratricida entre nuestro Pancho Ramírez y Artigas. Y ahí es donde perdimos la enorme oportunidad, ¿no es cierto?, creo yo, de haber tenido un destino totalmente diferente.